proceso de compra y la responsabilidad post compra, que es lo más importante en tal caso. Y bueno, ya tenemos aquí en línea Alfredo Pineda, estamos en directo en Radio Luz Miami por las dos frecuencias 1450M y 101.9 FM. Bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Wendy y todos tus compañeros en el estudio. Muy bien, ¿y ustedes? Claro que sí. Bueno, Alfredo, justamente hoy queremos enfocarnos en algunas preguntitas que creo que son claves para el momento que estás en este tema de comprar una propiedad, porque a veces se tiene el dinero, a veces se tiene el down payment, pero no se entiende el tema de la responsabilidad post compra, que también eso es algo que se tiene que comprender desde el inicio. Pero vamos a empezar por esta primera pregunta. ¿Qué gastos implica adquirir una casa? Es decir, cuánto dinero necesito para el down payment, para la cuota inicial, exactamente cómo es ese proceso. Sí, bueno, y te lo voy a dividir más o menos o te lo voy a decir en dos partes. La primera parte sería la cuota inicial o el down payment, que podemos empezar con el mínimo del 3.5%. Esto es Ok, un préstamo que se llama FHA, es un préstamo que es muy favorable para los primeros compradores y tiene la cualidad de que esos primeros compradores o esas personas que están comprando la propiedad pueden entrar con el 3.5%. Y la segunda parte, se tienen que considerar los gastos de cierre del banco. ¿Ok? uh-huh. Más o menos podríamos tener un averaje de gastos de cierre entre el 3.5 y el 4.5% de lo que vale la propiedad. Te digo 3.5 o 4.5% porque no todas las propiedades tienen los mismos gastos de cierre, porque las propiedades tienen diferentes taxes, las propiedades utilizan diferentes seguros, Uh-huh. entonces más o menos del 3.5 al 4.5 va a oscilar esos gastos de cierre. Entonces, las personas deben tener obviamente el down payment y los gastos de cierre para poder obtener esa propiedad. Esto es por parte monetaria, Ok, ¿ok? Ahora, si hablamos otros requisitos que las personas deben tener para comprar la propiedad, obviamente, tienen que demostrar un ingreso por lo menos de 2 años. uh-huh. Hay algunos planes que se puede hacer con ingresos de un solo año, o sea, esos son los ingresos de los taxes, si se puede decir de esa manera, Ok, pero normalmente se toma el averaje de los ingresos de las personas de los últimos 2 años. Si la persona lo hace sola, obviamente se toma de una persona singular, obviamente si lo está haciendo con su pareja o un familiar o un amigo, obviamente se tomarían los ingresos de esas dos personas, pero lo normal que se hace es que se toman los 2 últimos años de los impuestos para comprar la propiedad. Obviamente esas personas tienen que tener un historial crediticio. Como todo, entre mejor esté el crédito, puede que tenga mejores beneficios en los intereses, pero el historial crediticio es muy importante también. Entonces, 3 puntos muy importantes: cuota inicial y los gastos de cierre, y después vamos para la parte de la calificación del préstamo, ingresos o los taxes de los 2 últimos años y el historial crediticio. Básicamente ese es lo necesario y lo básico para que una persona pueda ser calificada para comprar una propiedad. y justamente Alfredo, ya cuando pasamos esta primera etapa de la que nos acabas de comentar, la segunda pregunta que se hacen muchos compradores por primera vez o muchos también de lo otro, ¿qué tipo de casa me conviene? Porque se supone que no todos los préstamos califican para diferentes propiedades, ¿o sí? Sí, bueno, pregunta perfecta, Wendy. La verdad que las personas a veces no entienden, ellos creen que pueden comprar cualquier clase de propiedad Uh-huh. con el mismo préstamo, y no es de esta manera. Básicamente, lo que yo aconsejo o lo que les conviene más a las personas es que compren una casa unifamiliar o single family Uh-huh. o un townhouse. ¿Por qué razón? Porque los préstamos son más flexibles para este tipo de propiedades y a la misma vez van a poder ingresar o comprar la propiedad con el mínimo de entrada o de down payment. Por la otra parte, tenemos los condominios o los apartamentos. Ok. Esta clase de propiedad se financia con otro tipo de préstamo un poquito más riguroso para calificar a las personas, y obviamente va a requerir mucho más de entrada este tipo de propiedad. Entonces, las propiedades
más favorables para las personas que quieren entrar con un down payment bajo son los townhouses o las casas unifamiliares. Excelente. Y bueno, Alfredo, en esta última pregunta que tengo, de pronto aquí, esto es parte también de lo que tú le dices a los clientes en el tema de comprender las responsabilidades post compra. ¿Por qué? Porque no solamente es pagar una mensualidad de una casa, sino también implica entender que hay que pagar unos impuestos anuales y también entender que hay un seguro de propiedad. ¿Cómo es ese proceso en el momento de la compra? ¿En qué punto de ese proceso les explicas a los compradores estas responsabilidades? Bueno, todo hay que dejarlo claro desde el principio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los impuestos y el seguro es algo que debe mantenerse siempre activo o pago mientras que la casa se esté financiando. Esos son requisitos no solamente del condado o del estado y del gobierno, sino son requisitos del banco. Entonces, antes o cuando se le dan esos números iniciales a ese comprador, se le explica cuánto ellos van a pagar por el principal, los intereses de la propiedad, y a la misma vez se le da un averaje de cuánto pagarían por los taxes y el seguro. Lo bueno, Wendy, es que los préstamos ahora, el 95% de los préstamos se hacen de una manera que en el pago mensual va incluido el principal, el interés, los taxes y el seguro. Y esto da más seguridad no solamente a los compradores, sino también al banco. ¿Por qué razón? Porque el banco está colectando ese dinero de antemano. Ese comprador en ese pago mensual está pagando todo al mismo tiempo. Entonces el banco lo que hace es que reparte para cada objetivo del préstamo y va teniendo una cuenta para después pagar los taxes y el seguro de la propiedad. Esto crea, como te digo, mucha más seguridad, mucha más confianza y ayuda a esos nuevos compradores a mantener esa cuenta, como se dice, al día. Entonces, básicamente todo se explica desde el comienzo, si los números le convienen, si ellos pueden pagarlos, porque eso es lo más importante. Por eso es que se hace una precalificación para los clientes, para darles una idea de cuánto va a ser ese pago mensual y que a la misma vez ellos se sientan satisfechos y a la misma vez ellos puedan pagar ese pago mensual. Ninguna persona quiere de pronto comprar una propiedad y después darse cuenta que no van a estar muy apretados pagando ese pago mensual. Entonces es muy importante hablar todo desde el principio, explicarles los números, dejar todo muy claro para en el momento que ellos encuentren la casa que ellos están buscando, la casa que ellos se enamoren, ya los números estén, como se dice, por escrito o en la mesa. Excelente. Alfredo Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señor Giovanni Pereira, ¿cómo está? Aquí quiero dejar saber a todos nuestros radioescuchas de Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM en vivo con Alfredo Pineda. Alfredo, una pregunta con respecto a las propiedades en este momento. ¿Hay short sale? ¿Hay foreclosure? ¿Hay algo que pueda mover el mercado o todavía no hemos llegado a eso? En cuestiones de lo que lleva a esto a la economía. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el mercado? Sí, Giovanni, yo que voy al mercado todos los días y básicamente hace, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, cuando empezó todo esto de la pandemia, decían, no, en 2 años o en 3 años vamos a ver muchas casas en short sale, vamos a tener muchos foreclosures. Correcto, eso es lo que se Y pensaba. yo, para serte sincero, me he sorprendido de la manera como el mercado se ha comportado. Y se ha comportado muy bien a pesar de todas las dificultades que hemos pasado. Para serte sincero, siempre van a haber short sale y foreclosure, porque eso es parte del negocio, eso es parte de la economía. Claro. Siempre van a haber personas que por alguna razón pierden su trabajo, se enferman y no pueden no pueden seguir trabajando y no pueden pagar la hipoteca. Pero para serte sincero, he visto muy pocos short sales y foreclosure. Esa figura no se está viendo mucho en estos momentos. Fíjate tú Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera también los bancos han trabajado con esas personas que en algún punto no pudieron pagar y de alguna manera han retomado los pagos
y los bancos han ayudado a que esa hipoteca siga andando. Qué bueno que esta conversación que traes, Alfredo, porque fíjate que una de las personas equivocadas, en este caso fui yo. Yo pensé que las Sí, personas que compraran en el proceso de la pandemia iban a tener el problema tan grande que iban a perder la propiedad. Y nos dimos cuenta que eso no sucedió. Al contrario, exactamente. se fortaleció el mercado del real estate. El problema que Se estamos fortaleció. es correcto. Ahora, es preocupante porque muchas de las personas que pensábamos que iban a bajar las propiedades en el 2023, a mediados del 2023, a principios del 2023, nos estamos llevando el chasco que las propiedades todavía están en 500, 600, o sea, la single family, pero las propiedades, los apartamentos, los townhouse que oscilan entre 350 a $500,000, no ha bajado el mercado. No ha bajado el mercado, no. El mercado, Giovanni, básicamente se estabilizó para bien de todos. Claro, Yo creo que yo creo que estamos en un mercado muy neutro. Los precios, como te digo, los precios no cambiaron y no, por las estadísticas, no veo que vayan a cambiar. Por la razón de que el mercado está muy saludable. Las personas que compraron durante el tiempo de la pandemia o antes de la pandemia son personas que de alguna manera han mantenido sus pagos, por esa razón no han entrado ni en short selling ni en foreclosure, y eso ha dado que el mercado se mantenga vigente y se mantenga saludable. Y también hay que darle gracias eh, a que los bancos están haciendo un excelente trabajo en prestar dinero. Y cuando digo prestar dinero es que las personas que compraron, es que porque podían comprar, eran personas calificadas, eran personas que estaban poniendo una cuota inicial o un dinero de entrada, a veces más alto de lo mínimo requerido, personas que tenían un crédito excelente, un historial crediticio excelente y a la misma vez también tenían unos ingresos fuertes. Entonces, la parte de los bancos o la parte bancaria ha hecho un muy buen trabajo en precalificar a esas personas para que puedan comprar. Eso, como te digo, es el factor que está ayudando más a que el mercado esté de esta manera. Me recuerdo que en el año 2008-2009, cuando el mercado se vino abajo, una de las razones principales, o la razón principal porque el mercado se vino abajo, fue por la parte de los préstamos. claro que Esa es la base de todo aquí. Si sí, los préstamos no están hechos bien, entonces en algún punto va a caer todo. es correcto, tienes toda la razón. La época del año 2008 al 2011, donde sufrió la economía los desastres más grandes, Más grandes. se debió prácticamente a que las personas que estaban calificando no se debía el debido proceso para que le dieran el préstamo. Y por eso vimos esos derrumbes tan grandes. Pero yo sí coincido con la parte tuya. Los bancos en estos momentos, para poder darle una hipoteca a una persona, tienes que tener las condiciones para que pueda recibir esa propiedad, ese dinero para comprar esa propiedad. So, Totalmente. y coincido también con la parte de que hay short sale, pero es lo normal. Es como que son las personas que, pues desgraciadamente perdieron su trabajo, se le murió un familiar y no pudieron seguir pagando esa propiedad. Entonces, al final te das cuenta que usted, Alfredo Pineda, es un profesional en la materia. Quiero decirle a nuestro radio escucha, a nuestro Muchas radio, gracias, muchas gracias. nuestro radio escucha que te pueden llamar al 305-968-3649. Creo que el apoyo que tú le puedas brindar es el inicio de donde la persona puede encontrar una propiedad a la comodidad de ellos, o también les puedes orientar para que puedan esperar, para que puedan comprar su propiedad, porque también hace la parte de renta, ¿no? Que le puedes ayudar a la persona si todavía no está preparado para poder calificar para comprar, pues puede rentar por un año y luego que empiece a tramitar la parte de la compra.
claro que sí, Giovanni. Lo importante para cualquier persona, aunque no esté lista para comprar ahora mismo, obviamente en un futuro van a estar listos y lo importante es la preparación. Es en cuánto dinero tengo que tener ahorrado para poder comprar la casa. Eh, Personas que necesitan reportar bien sus taxes, entonces se le recomendará a una persona o nuestra compañera Juliana Botero para la parte del préstamo y de esa manera educar un poco a ese cliente para que en un futuro no muy lejano puedan hacer la compra. Y como te digo, Giovanni, yo creo que muchas personas tienen conceptos erróneos o solamente escuchan de personas que no están bien informadas y de verdad que no buscan un profesional que les diga de verdad lo que está pasando en el mercado. De pronto una llamada, como tú dices, a una persona que sepa puede cambiarle la perspectiva de pensamiento de si comprar o no. Y como te digo, básicamente es una llamada educativa que al final de cuentas te puede decidir muchas cosas. Personas que están botando en estos momentos dinero en rentas que a la misma vez tú sabes lo altas que están las rentas. Correcto. Y pueden estar pagando una hipoteca de una casa de su propiedad y a la misma vez con el paso del tiempo esa casa se va a evaluar. Entonces, como te digo, no van a perder nada y en estos momentos lo que están perdiendo es tiempo y a la misma vez dinero. Porque como tú mismo me dijiste, las propiedades siguen subiendo. Las Claro, propiedades siguen subiendo y no van a dejar de subir. La proyección de cualquier propiedad en Estados Unidos es que con el tiempo se evalúe. correcto. Entonces, ¿qué vamos a perder? ¿Qué estamos perdiendo? Básicamente es tiempo y dinero en estos momentos. Alfredo, muchísimas gracias. De verdad que es un orgullo saber que contamos con personas extremadamente preparadas en este tema del real estate. 305-968-3649. Alfredo Pineda, un profesional en el área del real estate. Gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes por la llamada y espero verlos pronto en el estudio. Claro que Gracias. sí, muchas gracias. 305. Buenas tardes, bye bye. Igualmente, 305-968-3649. Marca ese número de teléfono. La asesoría es gratuita y lo más importante, tienes una idea general. Si de pronto no estás preparado ya, puedes saber qué necesitas para poder iniciar esa etapa de preparación, pre-compra y todos los puntos pendientes. Bueno, Joan, se nos ha ido el programa súper rápido. Bueno, Nos quedan 6 minutos. hemos estado con personas que en realidad son profesionales en diferentes áreas. Y yo creo que, fíjate, hay muchas de las cosas que no las entendemos como residentes, como ciudadanos. Miami es una ciudad demasiadamente cambiante. Nos vemos en el fondo. Miami es muchas personas de emigrantes. Llegamos a los Estados Unidos y es como que de aquí nos trasladamos para California, nos trasladamos para Nueva York, para Missouri, Manhattan. Nos vamos distribuyendo. Pero los que nos quedamos debemos de pensar en tener una propiedad. Y esa propiedad que hay que comprarla, hay que hacerlo lo más antes posible, porque coincido con la parte de lo que dice Alfredo, las propiedades siguen subiendo y hay que trabajar en coordinación. Una de las cosas importantísimas es una persona profesional que nos va a ayudar o nos va a mover la tierra y nos va a decir, oye, esto es lo que puedes comprar o espérate hasta que puedas comprar correctamente. Alfredo Pineda al 305-968-3749 y él mismo te va a dar el engranaje para que puedas trabajar con Juliana Botero. Juliana Botero es la persona indicada porque es la que te hace los préstamos. La que te dice. La que te va a decir, pero primero tiene que pasar por la parte de Alfredo para que Alfredo te ponga en contacto. Y Juliana Botero. ¿Cuál es el teléfono es de Juliana? Juliana Botero lo que te va a dar es una carta donde dice que tú estás precalificado y con la persona que tienes que hablar después de que hables con Alfredo Pineda es con Juliana al número de teléfono 561-926-0603. 561-926-0603. Porque este equipo es el que te va a llevar a que tú puedas tener la casa de tus sueños. Así es. Bueno,